Universidad Autónoma Metropolitana, como casa abierta al tiempo, está atenta a los retos educativos que se presentan por esta pandemia mundial. Por ello, desea poner a tu alcance materiales audiovisuales que te ayuden a seguir estudiando y aprendiendo. Aquí te ofrecemos el curso Filosofía de Kant, que se imparte en nuestra licenciatura en Filosofía de la UAM Unidad Iztapalapa. Si tenían dudas y preguntas, íbamos a dedicar el comienzo del día de hoy, Saúl y Rodrigo, y lo íbamos a dedicar a resolver dudas o preguntas, ¿verdad? Sí, yo tengo, bueno, es que ya vi el video del repaso de la clase, Sí. y ya se me aclararon bueno, ya se me aclararon las cosas que tenía pendientes, pero nada más por ejemplo, una aclaración. Este, por ejemplo, en estos modelos, como el espacio-tiempo de Minkowski, son como dice, estos son tiempos particulares, ¿verdad? O sea, no tienen que ver, digamos, ajá, ese espacio-tiempo que se usa para la relatividad, que ya no considera el espacio y el tiempo por separado, sino como una sola entidad física. Digamos, esas son esquemas particulares sí, son esquemas particulares del concepto general del espacio, ¿verdad? En este caso del espacio-tiempo. Son determinaciones específicas o determinaciones particulares de lo que hemos dicho en estética bajo el nombre de temporalidad y espacialidad. Digamos, en todo caso, no afectan para nada, ¿verdad? Nuestra concepción, digamos, la concepción kantiana de espacio y tiempo. Fíjate, por eso es que yo en una sesión, no la pasada, sino la antepasada, les decía, cuando estábamos hablando sobre el espacio, díganme si esto está vinculado de manera exclusiva y excluyente, esto, y al decir esto, era la concepción del espacio que encontramos en la estética. Yo les preguntaba, díganme si esta concepción del espacio está vinculada de manera exclusiva y excluyente con la concepción euclidiana del espacio, con la concepción que nos presenta del espacio la geometría de Euclides. Y veíamos que no, porque espacialidad, lo único que se entiende por espacialidad para Kant es la forma a priori que me hace posible representarme objetos externos, simultáneos a mí, a mi propio cuerpo. Objetos que dicen referencia a un punto de vista que es mi corporeidad. Eso es lo que significa forma a priori o forma trascendental de la intuición o del sentido externo. Entonces, esto, pues yo quiero que me digan un ejemplo de una geometría o de una concepción del espacio-tiempo en el que no esté presente esta concepción del espacio. Yo creo que no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en realidad no son tanto concepciones de los objetos en el espacio y en el tiempo, sino más bien es una concepción de la forma en que el sujeto, en su sensibilidad, se representa objetos fuera de él. Y esto lo da por supuesto cualquier geometría. Sí, gracias. ¿Sí, Rodrigo? Sí. Es interesante porque pues ha habido muchos prejuicios en la lectura de la estética. Prejuicios en el sentido en el que se dice que como Kant está dando un ejemplo de la
geometría euclidia, se está refiriendo con su forma del espacio y del tiempo a la geometría euclidia y a la física de Newton. Y yo creo que no es así. Al menos este ha sido mi empeño por mostrarles por qué no puede ser leída así. ¿Cuáles son las evidencias textuales que nos hacen ver que de ninguna manera está agotada la estética trascendental ni en la geometría euclidia ni en la física de Newton? Que sean ejemplos puestos por Kant no nos permite decir que sean los prototipos de la teoría del espacio y el tiempo. Son instancias empíricas, pudiendo haber otras. ¿Seguimos con dudas? Sí, Rodrigo, y tú ya por tu parte no. Nadie Sí, más, ya. tú por tu parte ya no. Bueno, pues entonces si no tenemos nada más que agregar, yo les diría que empecemos ya con la analítica trascendental. Habíamos dicho que la crítica de la razón pura está dividida en dos secciones, una muy grande y una muy pequeña. Esta que es muy grande se llama la doctrina trascendental de los elementos. Y esta que es muy pequeñita, que es como quien dice la colita, el final, el pilón de la crítica de la razón pura, se llama la doctrina trascendental del método. Y hagan de cuenta que sí, que es esta proporción. Otra vez me quiero distraer, pero no me voy a distraer. Sí me voy a distraer. Nuevamente, doctrina trascendental del método. Doctrina trascendental del método. Y miren ustedes lo poquito que es, porque aquí ya empiezan los índices. Miren, aquí ya empiezan, vean el tamañito que es la doctrina trascendental del método con el resto de la crítica de la razón pura. Es casi, no, todavía la estética trascendental es más escasa, es más chiquita. La estética trascendental, ya se las había mostrado la sesión pasada, la estética trascendental, aquí empiezan los prólogos, aquí está la introducción, aquí está la estética trascendental y aquí termina la estética trascendental. Estética trascendental. Y aquí termina la estética trascendental y empieza la analítica trascendental. Fíjense qué partecita es. 30. Y todo lo que es bueno, todo este restante es la lógica trascendental, que se divide en analítica trascendental y en dialéctica trascendental. Entonces podríamos decir, la crítica tiene dos grandes partes. La doctrina trascendental de los elementos, que es enorme, y una pequeña partecita que se llama doctrina trascendental del método. Esta enorme parte está dividida a su vez en dos partes. Una pequeñita que se llama estética trascendental y otra enorme que se llama lógica trascendental. Y esta lógica trascendental, que ocupa el grueso del cuerpo de la crítica de la razón pura, está dividida en dos secciones.
la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Luego les paso un cuadro sinóptico por si sienten que en estos momentos he ido muy, muy rápido. Pero creo que si lo vuelven a oír, pues no va a haber ninguna dificultad. Si lo vuelven a oír, no va a haber ninguna dificultad. Bueno, entonces, estamos pues localizados en la lógica trascendental, en la primera parte de la lógica trascendental, la analítica trascendental, porque la segunda parte es la dialéctica trascendental. Y esta analítica trascendental también va a tener dos divisiones, la analítica de los conceptos y la analítica de los principios. Y es justamente donde vamos a empezar el día de hoy. Entonces, he hecho un breve bosquejo general de la crítica de la razón pura en sus divisiones para ubicar la analítica trascendental como primera parte de la lógica trascendental. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, la analítica trascendental, Kant nos va a decir que el conocimiento, y esto quiere decir que no estamos hablando de pensamiento. Una cosa es pensar y otra cosa es conocer. El conocimiento, dice Kant, tiene como origen dos fuentes, dos facultades diferentes. La primera de esas facultades es la facultad de recibir impresiones y de ordenarlas bajo la forma del fenómeno. Y a esta facultad Kant le llama intuición, que decíamos es la facultad que me permite el conocimiento directo e inmediato de algo. La facultad de las intuiciones, ¿verdad? En cambio, tenemos otra facultad, que es, junto con la facultad de las intuiciones o la sensibilidad, es otra de las dos fuentes sin las cuales, sin la convergencia de las cuales, no hay conocimiento. Y, dice Kant, la facultad de conocer con el entendimiento, con el pensamiento, un objeto sirviéndonos de las impresiones, estas, de las impresiones recibidas en la facultad de la intuición sensible. Decir intuición sensible es para Kant casi como decir oríllese a la orilla. No hay más intuición que la sensible. Pero bueno, seamos pues así de redundantes. La facultad de conocer con el entendimiento un objeto sirviéndonos de las impresiones de la intuición sensible. Dice Kant que aquí el objeto es pensado en conexión con la representación sensible. Y que sea pensado nos da lugar a lo que Kant llama conceptos. Es decir, el concepto va a ser el fruto de esta convergencia entre la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, podríamos decir que aquí vamos a tener una tesis básica o fundamental. La tesis de que, estoy citando textualmente de B75, la tesis de que el conocimiento es una síntesis de intuición y concepto. Una síntesis. Aquí tengo un pequeño asterisco que me voy a ir acá abajo. Ya hemos hablado de la palabra síntesis y de su composición en dos vocablos griegos. El vocablo griego sin, que significa con, y el vocablo griego tesis, que significa poner. Entonces,
Síntesis literalmente significa componer algo. Es decir, hacer una cosa que está compuesta gracias a elementos que vinculamos, que unimos. Decimos que sintetizamos, ¿verdad? Síntesis es el resultado de reunir cosas que estaban dispersas en un conjunto orgánico, entendiendo por orgánico que este es un conjunto unitario, un conjunto que tiene unidad, en donde, pero una unidad que no es de mera yuxtaposición, de mero agregado, sino unidad orgánica, es decir, la unidad en donde una parte dice referencia forzosa a la otra y viceversa. Es decir, donde una parte no se puede entender sin la referencia a la otra. Eso es lo que quiero decir con un conjunto sistemático u orgánico. Entonces, regresemos. El conocimiento es la síntesis de intuición y concepto. Esto quiere decir que pensamientos sin contenido, es decir, sin intuiciones, son vacíos. Es, podríamos decir, un juego lógico. Es como un juego de ajedrez. ¿Qué contenido tiene el juego de ajedrez? ¿A qué se refiere el juego de ajedrez? No se refiere a ningún contenido. Se refiere más que a él mismo. ¿Qué significa el juego de ajedrez? Él mismo. No hay un contenido adicional a las leyes del ajedrez y al juego del ajedrez. No hay un contenido adicional. Pensamientos sin contenido son vacíos. Y también intuiciones sin conceptos son ciegas. La intuición, por mucha intuición que tengamos, si no tenemos referencia de las intuiciones al entendimiento, si no las pensamos, no vamos a tener conocimiento. Entonces, esta tesis que acabamos de escuchar en B75 es la tesis en la que Kant funda su, vamos a decir, su objeción a la metafísica tradicional, la metafísica de sus maestros racionalistas, de Wolff, de Baumgarten, de Leibniz, antes de Spinoza, sobre todo, que es una metafísica de puros conceptos. Es una metafísica en la que no hay intuiciones y por lo tanto no hay referencia a la experiencia sensible. Entonces, aquí, en esta metafísica tradicional, en realidad no hay ninguna síntesis. No ha ocurrido lo que dice aquí. No hemos avanzado hacia algo nuevo. Estamos moviéndonos aquí en el plano de lo meramente lógico, de lo meramente pensado, en el plano de los puros conceptos, en el plano de lo analítico totalmente. Por eso es que esta metafísica, dice Kant, no va a decirnos nada, ni una palabra sobre la realidad. Bueno, entonces, ¿nadie tiene por el momento ninguna duda ahorita? Bueno, entonces, fíjense, en lo que acabo de decir de B75, quiero destacar, quiero subrayar algo. Para Kant, la percepción, las percepcio, acuérdense la tabla que dejamos desde las primeras sesiones del inicio del curso. Para Kant, la percepción es un elemento constitutivo de la realidad. Ya hemos dicho que el idealismo trascendental es un realismo empírico.
Es decir, que la percepción sea elemento constitutivo de la realidad, que es justamente lo que no ocurre aquí. Aquí no hay percepción, aquí hay solo análisis lógico, deducción a partir de definiciones, análisis conceptual. No hay percepción de ninguna índole aquí. En Spinoza, ética demostrada a la manera geométrica. Entonces, el que para Kant la percepción sea un elemento constitutivo de la realidad, esto nos hace ver que para Kant él tiene de la realidad una concepción empírica. Entonces, además de que para Kant la realidad es lo empírico, además de eso, la realidad es lo objetivo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está subordinada al entendimiento. En cuanto que el entendimiento aplica su función a la sensibilidad. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Aquí estoy citando exactamente B35 y la nota al pie de este pasaje. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la analítica trascendental? El objetivo que Kant va a perseguir es poner de relieve, sacar a flote, poner de manifiesto los elementos a priori del pensar, las condiciones del conocimiento intelectual puro, los elementos a priori del pensar. Es decir, podríamos decir esto, los elementos a priori de esta facultad gracias a la cual el sujeto que conoce piensa las impresiones y transforma el fenómeno en concepto. Estamos haciendo un tránsito de lo fenoménico, espaciotemporal, a lo conceptual, a lo pensado, a lo objetivo. Incluso podría yo decir, el entendimiento es la facultad del juicio, de modo que juzgar es entender y entender es objetivizar. Objetivizar es categorizar. Pero estos eslabones, este encadenamiento, lo voy a ir desarrollando muy despacito, muy poco a poquito, porque quiero que se vea los motivos lógicos, las razones, los argumentos que da Kant para hacer este tránsito de el fenómeno al concepto. ¿Cómo pasamos del fenómeno, lo representado espaciotemporalmente, lo intuido, al concepto? Bueno, entonces va a ser mediante los elementos a priori del entendimiento. Aquí quizá tengamos un esquema más resumido de lo que yo acabo de decir. El caos de las impresiones sensoriales se transforma en fenómenos. Y esto ocurre gracias a las formas a priori de la intuición, el espacio y el tiempo. A su vez, los fenómenos se transforman en objetos. Y esto ocurre gracias a las formas a priori del pensar o categorías. Estas categorías vamos a ver que son conceptos, pero no son conceptos como
lo estamos diciendo aquí. Son conceptos como lo estamos diciendo aquí. El conocimiento es la síntesis de intuición y concepto. No estamos entendiendo este concepto de la misma manera como estamos entendiendo a las categorías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos mediante una síntesis a un concepto, llegamos a un concepto gracias, vamos a decirlo así, este concepto al que llegamos es un concepto salido de una matriz conceptual. Y la matriz de los conceptos es precisamente las categorías. Las categorías son, podríamos decir, conceptos fundamentales, porque son los conceptos que dan lugar, que hacen posible la formación de otros conceptos. Son conceptos constitutivos, fundamentales, originales. Son los conceptos básicos, sillares, con los que se construyen otros conceptos. ¿Sí está clara esta idea? Entonces, aquí vamos a referirnos, lo que a Kant le interesa es poner de relieve estos elementos a priori del pensar. Estos elementos a priori de estos conceptos fundamentales. Estos elementos a priori. Fíjense cómo los define Kant, a estos conceptos que constituyen o dan lugar a la formación de otros conceptos. Dice, las categorías son las acciones. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí con esta palabra acción? Por ejemplo, en los términos de nuestro lenguaje coloquial, ¿cuándo usamos la palabra acción? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre en el lenguaje coloquial? Pongas a hacer algo, ¿no? Que te pongas a hacer algo. Como ponerse manos a la obra, ¿no? Ponerse manos a la obra. Ponerse a hacer algo. ¿Sí? Ponte en acción. Es decir, aquí estamos hablando de un funcionar. Ponte a funcionar. Son las funciones del pensar puro, mediante las cuales pensamos completamente a priori a los objetos, mediante las cuales, podríamos decirlo de otra manera, mediante las cuales constituimos conceptos. Estoy citando B81. Entonces, aquí acciones lo estoy aquí vinculando con producción. Ponte a hacer algo, sé productivo, haz algo, produce algo. Acción, producción. Y aquí estamos hablando otra vez de que la gente es un sujeto espontáneo, un sujeto totalmente espontáneo, un sujeto en el que hay espontaneidad completa. Bueno, entonces, esto de B81, las categorías son las acciones del pensar puro mediante las cuales pensamos enteramente a priori a objetos. Esto significa que en ellas el entendimiento produce un tipo especial de representaciones. El entendimiento obra y lo hace de manera espontánea. Estas acciones, estas funciones, son las funciones a priori del entendimiento. Son las funciones que tiene el entendimiento por ser entendimiento. Son las leyes de la constitución del entendimiento. Y después voy a dar una metáfora.
voy a decir, de una vez la voy a decir, hagan de cuenta como si tuviéramos un caudaloso río y todos los ríos desembocan en la playa, en el mar, todos los ríos terminan en el mar. Vamos a pensar que este caudaloso río desemboca en un delta de 12 brazos. Estos 12 brazos son lo mismo que el río. El río es el pensamiento. Y estos 12 brazos son las categorías, son las afluentes, son las formas por donde corre el pensamiento. Bueno, entonces, aquí en ellas, el entendimiento obra espontáneamente. Por obrar espontáneamente, por ello son a priori. Es decir, son las leyes de la Constitución, del funcionamiento, las leyes con las que funciona el entendimiento. Por eso son a priori. Kant está buscando estos elementos a priori del entendimiento, es decir, elementos en los que no hay mezcla de sensibilidad. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la estética, decíamos que la estética, en ella, Kant buscaba los elementos a priori de la sensibilidad, en donde no hubiera nada conceptual? Pues ahora estamos en algo completamente parecido. Aquí estamos buscando igual elementos puros, formas puras, que si son del entendimiento, no deben tener nada de mezcla sensible. ¿Sí está claro, verdad? Les pido, por favor, una respuesta. Sí. Sí estamos bien. Entonces, Kant va a buscar, Kant va a hacer esta búsqueda, Kant va a hacer esta búsqueda de los elementos a priori del entendimiento mediante un análisis de la facultad de pensar. Precisamente porque es un análisis, se va a llamar analítica trascendental. Un análisis de la facultad de pensar en su función, en su operación. ¿Cuál es esta la función u operación de la facultad de pensar? El acto de juzgar. Los juicios. Es decir, el acto en el que vinculamos a un sujeto con un predicado. Eso es un juicio, una proposición. Una vinculación entre un sujeto y un predicado. Entonces, aquí está lo que les decía yo hace rato. La analítica trascendental es la primera parte de la lógica trascendental. La segunda parte será la dialéctica trascendental, ¿sí? Aquí lo que me interesa es que veamos que hay una vinculación entre juicio y pensamiento, juicio y entendimiento, juicio y categorías. Estas categorías o formas a priori del pensamiento son las matrices por las que yo llego a formar juicios. Estas categorías son las leyes con las que funciona el entendimiento al aplicarse a las intuiciones. Entonces, cuando el entendimiento se aplica a las intuiciones, lo que tenemos son juicios. Lo que podemos hacer son juicios. Lo que alcanzamos son juicios. Si el entendimiento, si no hubiera intuiciones, estas formas del pensar no se aplicarían sobre una materia empírica.
y estaríamos hablando de juicios meramente analíticos, meramente conceptuales. Pero si las categorías se aplican a la intuición, vamos a tener juicios que dice Kant, les llama Kant, juicios determinantes. Juicios determinantes, no juicios analíticos. Juicios determinantes. Juicios determinantes son los juicios del entendimiento nacidos de la aplicación de las categorías a las intuiciones. Bueno, entonces sí puedo proseguir. Si alguien tiene cualquier cosita atorada, me detiene. Aquí yo había dicho esto, también ya se los había avanzado al comienzo de la clase. La analítica trascendental es la primera parte de la lógica trascendental. Y después, la analítica trascendental está compuesta de dos secciones: analítica de los conceptos y analítica de los principios. Y conceptos. Aquí es en donde vamos a estar moviéndonos, porque estos conceptos son precisamente estos conceptos, las categorías, los conceptos constitutivos, fundamentales u originales, ¿sí? Estos conceptos, estas categorías, estas formas a priori del pensar son estos conceptos de aquí. Vean mi cursor. Bueno, entonces, fíjense lo que dice a continuación. Analítica de los conceptos. Los resolutivos últimos de la facultad de pensar, aquello en lo que se resuelve en última instancia el pensamiento, al fin de cuentas, lo que está hasta el fondo son ciertos conceptos fundamentales y originales. Son conceptos constitutivos porque todo conocimiento que rebase el mero percibir sensible va a estar edificado sobre estos conceptos constitutivos. Entonces, ante estos conceptos constitutivos que edifican todo conocimiento que va más allá del aquí y el ahora, que es la sensibilidad, de estos conceptos, Kant va a hacer un doble trabajo. Va a hacer lo que él llama deducción metafísica y va a hacer lo que él llama deducción trascendental. Aquí quiero dejar una breve palabra ya desde ahora para aclarar esto de deducción. Cuando Kant está hablando de una deducción metafísica o bien de una deducción trascendental, no está usando la palabra deducción en el sentido en el que la usamos en la lógica hoy, siglo XXI. Cuando Kant habla de deducción, quiere significar con ello una cosa mucho más simple y elemental y básica. Quiere significar con ello dar razón de algo, justificar algo, explicar algo. Entonces, Kant va a hacer una justificación metafísica y una justificación trascendental. Eso es lo que voy a entender por deducción. Y estas dos deducciones, la deducción metafísica y la deducción trascendental, serán hechas tomando como base la función del juicio. Ya hemos dicho que función es actividad, que función es acción, que función es como cuando decimos este radio no funciona, no opera, no sirve.
esta computadora no funciona, no trabaja. No estamos entendiendo función en ningún otro sentido más que este sentido tan simple y básico. Función es el trabajo, la operación propia de una facultad, en este caso, del entendimiento. Su función es el juicio. El entendimiento opera haciendo juicios. La deducción metafísica, la llama Kant metafísica, porque va a mostrar que estos conceptos que son las leyes del pensar, estos conceptos fundamentales, tienen un origen a priori. No tienen un origen empírico o a posteriori. Estoy citando B159. Tienen un origen a priori, deducción metafísica. Y fíjense, es con lo que vamos a empezar. Y vamos a ir muy despacito porque no quiero dar ningún paso en falso, y entiendo por un paso en falso, un paso que no quede claro a los ojos intelectuales de ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo Kant? Dice, Kant ha dicho que va a analizar cómo opera o cómo funciona el entendimiento y que su función u operación es el acto de juzgar o juicio. Entonces, aquí vamos a ver que aquí tenemos primero las tablas de los juicios, la tabla de los juicios, la tabla de las formas del juicio. Estoy en A80. De este lado tenemos juicios y de este lado tenemos las categorías B106 que hacen posible que yo formule juicios. Ahora, por un lado, juicios, por otro lado, categorías. Dos columnas. Ahora, Kant dice que a los juicios, a estos, la función del entendimiento es hacer juicios. A los juicios yo los puedo considerar desde varios puntos de vista diferentes. Yo puedo primero atender a la cantidad, el aspecto de cantidad de los juicios. Y cuando yo atiendo el aspecto de cantidad, yo a lo que estoy prestando atención, lo que estoy mirando, mirando intelectualmente hablando, lo que yo estoy mirando es la magnitud del conocimiento que tiene ese juicio. Considerar a los juicios según su cantidad no es otra cosa que considerarlos según la magnitud de su conocimiento. ¿Cuánto conocimiento hay en un juicio determinado? Bueno, pues dice Kant, los juicios según la cantidad pueden ser universales, particulares o singulares. Vamos a ir muy despacito aquí. ¿Cuándo decimos que tenemos un juicio universal? Tenemos un juicio universal cuando el sujeto de ese juicio está tomado en toda su extensión. En toda su extensión. Por ejemplo, cuando yo digo, todos los seres humanos son mortales. Todos los hombres son mortales. A ver, aquí me voy a hacer una pequeña desviación, nada más para remarcar esta universalidad. El griego
el idioma griego, el idioma en el que nació la filosofía. El idioma griego tiene particularidades muy, muy especiales. Por ejemplo, la particularidad de a veces evitar el verbo, porque entre el sujeto y el predicado hay una identidad, hay una conversión de uno con el otro. Y así, por ejemplo, encontramos frases en Homero o en los poetas antiguos o en el hablar del griego cotidiano que dicen, hombre, mortal. O dicen también, hombre, tumba. Hombre, coma, tumba. ¿Qué quiere decir hombre, tumba? Pues quiere decir esto. No hay un solo ser humano que se escape. Todos los hombres son mortales. O bien, toda A es B. Bueno, entonces dice Kant que hay una forma del pensamiento que es la categoría de unidad, que es la que hace posible los juicios universales. Pero no nada más tenemos, considerando la cantidad de los juicios universales. Además tenemos particulares. ¿Cuáles son los juicios particulares? Son aquellos juicios en los que el sujeto está tomado en parte de su extensión. En parte de su extensión, no en toda su extensión del sujeto. Por ejemplo, algunos hombres son virtuosos, algunos hombres son mentirosos, algunos hombres son ricos, algunos hombres son pobres, algunos hombres son sabios, algunos hombres son ignorantes. Alguna A es B. Y, dice Kant, la categoría que nos da lugar a que hagamos juicios particulares es la categoría de pluralidad. Es la función del entendimiento que llamamos pluralidad. Y, por último, en la cantidad o magnitud del conocimiento de los juicios, tengo, además de universales y de particulares, juicios singulares. ¿Cuáles son los juicios singulares? Son aquellos juicios en los que el sujeto es un individuo. Por ejemplo, Juan es inteligente. Juan es virtuoso. Juan es alto. Sócrates es valiente. Decían que Sócrates salvó la vida de varios compañeros en el campo de batalla. Sócrates es valiente. Es decir, esta A, Sócrates, este Juan, este Rodrigo, este Saúl, esta Diana, esta Sarita, esta A es B. Y dice Kant que la categoría que nos permite hacer juicios singulares es la categoría de totalidad. Y aquí ustedes pueden ver unas flechitas entre unidad y totalidad, porque Kant dice también que bien puede estar colocada aquí la unidad y acá la totalidad o viceversa, dependiendo. A ver, voy a ponerles yo un caso para que vean por qué podríamos decir que sí, puede ser la unidad o puede ser la totalidad. Un caso que les da mucha risa a mis alumnos cuando lo ponía yo en la UAM Iztapalapa, les decía yo, cuando estaba embarazada e iba a dar clases y estaba embarazada, entonces les decía, estoy totalmente embarazada. Total, o sea, no estoy una parte embarazada. Estoy completamente embarazada. Y se morían de risa. Pues claro, ¿cómo iba a estar a medias, verdad?
toda completita, toda yo estaba embarazada. Por eso podríamos decir, bien podría ser la unidad, todo el sujeto. O bien podemos decir, solo este sujeto. Por eso es que habría esta posibilidad de colocar de diferente manera y no obstante, correctamente, unidad y totalidad. ¿Está claro con este caso? ¿Sí? ¿Puede ser, verdad? Sí. Bueno, entonces, además de que podemos considerar a los juicios según la magnitud de su conocimiento, además podemos considerarlos desde otro ángulo. Podemos considerarlos desde el ángulo de su cualidad, ya no desde su cantidad, sino desde su cualidad. Y aquí, dice Kant, lo que yo considero en los juicios es el valor del conocimiento. Si acá era la magnitud del conocimiento, aquí es el valor del conocimiento. Y fíjense, aquí estamos en una parte sumamente importante que no quiero que después se confunda con algo que va a venir mucho más adelante, acá, la modalidad. Y que desde en estos momentos se los prevengo. Aguas, jóvenes, porque modalidad no es lo mismo que cualidad. Y sin embargo, se prestan a muy fácil mala interpretación. Vamos a ir despacio. Cualidad se refiere al valor del conocimiento que nos proporciona el juicio. ¿Qué valor tiene el conocimiento que nos da un juicio determinado? Entonces, dice Kant que según la cualidad yo puedo tener juicios, estamos en la columna de los juicios, afirmativos, negativos e infinitos, atendiendo al valor del conocimiento. ¿Cuáles son los juicios afirmativos? Son los juicios en los que se atribuye el predicado al sujeto. A es B. Para seguir, por ejemplo, aquí sí tenía yo toda A es B, alguna A es B, esta A es B. Aquí simplemente tengo A es B. ¿Podrían ustedes decir, ¿es lo mismo? Sí. Podríamos tener un juicio universal y afirmativo. Un juicio universal, pero negativo. Y estaríamos teniendo diferentes consideraciones del mismo juicio. En los juicios en los que se atribuye el predicado al sujeto, tenemos juicios afirmativos. Y dice Kant, la categoría que hace posible un juicio afirmativo es la categoría de realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, se refiere a un contenido objetivo de un concepto. Se refiere al atributo que forma, a alguno de los atributos que forman a un concepto. Por ejemplo, cuando yo digo el triángulo tiene 3 ángulos. En un juicio en donde el predicado está atribuido al sujeto, esto, y que da lugar por ello a un juicio afirmativo, y lo que tenemos es un juicio afirmativo, esto es posible gracias a esta categoría llamada de realidad por Kant. Ahora, los juicios negativos son aquellos en los que se excluye el predicado respecto del sujeto. Ninguna A es B. Y aquí la categoría es la
de negación. Ustedes podrían decirme, acá, ¿por qué no es por qué la llama realidad y no la llama afirmación? No, afirmación corresponde al juicio. La categoría que da lugar a los afirmativos es la realidad. Y ahorita vamos a ver más adelante con existencia, con modalidad, que es lo que quiero que no confundan. Entonces aquí, ninguna A es B. La categoría de negación que hace posible a los juicios negativos. Y por último, los juicios infinitos, que también los llama Kant indefinidos. Infinitos o indefinidos. Son los juicios que incluyen al sujeto en cualquier clase o concepto que no sea el predicado. Que no sea, incluyen al sujeto en cualquier concepto que no sea el predicado. Por ejemplo, el alma es inmortal. A es no B. A es todo, por eso es infinito, menos B. A es todo menos B. Por eso es indefinido o infinito, porque hay una infinidad de predicados menos este. En este juicio dejo al sujeto abierto a una serie infinita de posibles predicados, excluyendo la inmortalidad. ¿Sí está claro? Entonces, aquí la categoría que hace posible a estos infinitos es la limitación, porque el predicado está limitado a no ser inmortal. ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas? Todo esto allí lo tienen, para que no se sientan ahorita presionados por hacer un apunte a la carrera que les quede mal. No, allí está. Y vuelvan a leerlos o a preguntarme. Ahora, además de considerar la cantidad de los juicios, la cualidad de los juicios, voy a hacerles algo muy didáctico. Aquí, en la cantidad, nos fijábamos en el sujeto. Acá, en la cualidad, nos fijamos en el predicado. Fíjense aquí, sujeto, sujeto, sujeto. Cantidad. Fíjense aquí en cualidad, predicado, predicado y predicado. ¿Sí? Nos fijamos en la cantidad, nos fijamos en el sujeto. En la cualidad nos fijamos en el predicado. Y aquí en la relación, fíjense ahora, cuando atendemos a la relación de los juicios, atendemos al vínculo, a la relación cognitiva, al vínculo cognitivo entre el sujeto y el predicado. ¿Qué tipo de vínculo o conexión cognitiva hay entre el sujeto y el predicado? ¿Qué clase de vinculación hay entre el sujeto y el predicado? Y cuando nos fijamos en eso, podemos tener juicios, dice Kant, categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Juicios categóricos. ¿Cuándo tenemos un juicio categórico? Los juicios categóricos son los juicios cuyo predicado se considera perteneciente al sujeto sin condición ni limitación, sin ningún tipo de condición. Por eso son juicios categóricos. Y dice Kant que lo que hace posible que hagamos juicios categóricos es la categoría. Como estamos hablando de una relación cognitiva, las categorías aquí van a ser dobles, porque lo que está en cuenta es una relación. Dobles, por ejemplo,
sustancia accidente, la categoría sustancia accidente. También la llama Kant inherencia subsistencia. ¿Por qué tiene estas categorías estos dos elementos? Porque estamos hablando de una relación cognitiva. ¿Qué tipo de relación cognitiva se da entre el sujeto y el predicado? Para que haya un juicio categórico, necesito tener la categoría de sustancia accidente. Para poder hacer juicios categóricos, necesito el concepto de sustancia accidente. Ahora, ¿cuáles son los juicios que llamamos hipotéticos? ¿Cuáles son los juicios hipotéticos? Son los juicios cuya verdad depende de que sea cierto otro juicio. Por ejemplo, si hace calor, el termómetro sube. Si jalo la cuerda, suena la campana. Si hay un relámpago, viene un trueno. Entonces, dice Kant que para que yo tenga la posibilidad de hacer juicios hipotéticos, necesito tener una forma de funcionar de mi entendimiento que se llama causa-efecto. Aquí puedo decir, mi entendimiento funciona substancializando. Aquí puedo decir, mi entendimiento funciona, opera causalizando. Pero además, de acuerdo a la relación cognitiva, al tipo de relación cognitiva que se da entre el sujeto y el predicado, yo puedo tener juicios disyuntivos. ¿Cuáles son esos? Son los juicios relacionados entre sí de modo tal que la validez de uno excluye la validez de los otros juicios. Por ejemplo, el mundo existe por azar o bien por necesidad interna, como dijera Spinoza, o bien por una causa exterior, como dijera Platón, o Tomás de Aquino, o Aristóteles. Entonces, para que yo tenga la posibilidad de hacer juicios disyuntivos, dice Kant, yo tengo que tener una matriz que se llama comunidad o acción recíproca. Comunidad, o lo que es lo mismo, acción recíproca, o lo que también es lo mismo, agente paciente. Agente paciente. Volteen a ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sustancia accidente, causa efecto, agente paciente. ¿Vamos bien? ¿Todo el mundo está siguiéndome con cuidado? Sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a una consideración más con la que también podemos tener en cuenta, un aspecto más con el que podemos tener en cuenta a los juicios. ¿Puedo yo fijarme en este caso? A ver, aquí voy para que se les quede grabado. ¿Recuerdan que dije, aquí en la cantidad me fijo en el sujeto? Acá en la cualidad me fijo en el predicado. Aquí en la relación me fijo en el enlace. Y por último, podríamos decir, para la modalidad, pues ya en qué me fijo. Si parece que un juicio no tiene ya ningún otro aspecto, más que sujeto, predicado y vínculo, ¿no? Entonces, vamos a ver que este sujeto, predicado y lazo o vínculo, como características de un juicio, hay una visualización más que yo puedo tener de los juicios. Y que es
el valor de la cópula es en relación a todo el pensamiento en general. El valor de la cópula es en relación al pensamiento en general. ¿Qué quiere decir el pensamiento en general? El pensamiento tuyo, mío y de toda la especie humana. Voy aquí para ilustrar esta modalidad, voy a ilustrar con un ejemplo. Ustedes saben que Reinhard Brandt, que es uno de los miembros de la Biblioteca Immanuel Kant, que ustedes ya saben qué es eso de la Biblioteca Immanuel Kant. Reinhard Brandt, que es uno de sus miembros, ha venido varias veces a México. Y Reinhard Brandt habla el español como tú y como yo, ¿eh? Y en una de las ocasiones dio una conferencia no filosófica. Bueno, al fin de cuentas sí fue filosófica. Una conferencia en la que analizó lo que él decía que era su cuadro, la obra de arte favorita, su pintura favorita, la obra que más le gustaba. ¿Y saben cuál nos dijo que era? Las Meninas. Bueno, esta pequeñitura que tengo aquí, Las Meninas de Velázquez, ¿sí? ¿Y por qué era de su gusto? ¿Nos explicó? Porque las meninas, todo el mundo tiene en su mente a ese cuadro de las meninas. Sí. Bueno, entonces, fíjense lo que nos explicó Brandt, que él se puso pictóricamente a descifrar el punto focal en el que se resolvía la dimensionalidad de todas las figuras del cuadro. El punto de fuga, podríamos decirlo, del cuadro, ¿no? Y entonces, a primera vista, podría uno decir, son las infantas, las meninas, que en portugués, eso es un nombre portugués, menina, es niñita, nenita, las infantas. Pero si tú ponías el punto de fuga allí, no se te acomodaban otros puntos de fuga. Entonces, podrías pensar que era Velázquez, donde está pintando Velázquez, pero tampoco se resolvía pictóricamente el punto de fuga del cuadro. Y luego pensó en la figura de los reyes que están pasando por acá, en el reflejo del espejo que está en el fondo de la habitación, que es a quien parece que está pintando Velázquez. Pero tampoco. Entonces, ¿qué quiere expresar Velázquez? ¿Está haciendo un autorretrato de él? ¿Está pintando a las meninas? ¿Está pintando a los reyes? ¿Qué está pintando? ¿O está pintando los cuadros que están en el techo, en las paredes de esta amplia habitación y que representan a todos los contemporáneos de Velázquez? Pues en ninguno de estos personajes se resolvía la explicación pictórica del cuadro. ¿En dónde encontró Brandt el punto de fuga, el punto de explicación de las figuras del cuadro? En el espectador. Es decir, que Velázquez estaba pintando para ti. Velázquez estaba haciendo el cuadro para que tu ojo lo viera. El tuyo, el del espectador en general, el de cualquier ser humano que se presentara ante el cuadro. Si tenemos en cuenta este espectador, todo el cuadro pictóricamente y todas sus figuras y todas sus fugas y todas sus dimensiones se ordenan. Está pensado
Fíjense aquí, el valor de la cópula es en relación con el pensamiento en general. Es decir, como sujeto, predicado, cópula, cantidad, cualidad, relación, y como si de aquí, de este juicio, saliera una flecha que va apuntando hacia ti, en donde tú eres cualquier ser humano de la especie ser humano, cualquier miembro de la especie humana, cualquier individuo de la especie ser humano, del género humano. Entonces, aquí atendemos al valor de la cópula es en relación al pensamiento en general. Y por ello, porque estamos atendiendo al pensamiento en general, no estamos hablando de ningún contenido del juicio, ni del sujeto, ni del predicado, ni de la cópula. La modalidad no dice nada del contenido de los juicios. Entonces, si nosotros atendemos a la modalidad, podemos tener, dice Kant, juicios, dice, problemáticos. O, lo que es lo mismo, de existencia posible. Podemos tener juicios asertóricos o de existencia real. Y podemos tener juicios apodícticos o juicios de existencia necesaria. Fíjense aquí en asertóricos. Existencia posible, existencia real y existencia necesaria. Fíjense aquí y la diferencia que hay acá. Realidad. En la cualidad de los juicios, en la categoría que da lugar a juicios afirmativos. Fíjense aquí, realidad, contenido objetivo de un concepto. Y en cambio acá, existencia posible, existencia real o existencia necesaria. Vamos viendo cada uno de estos. ¿Cuáles son los juicios problemáticos? Un juicio problemático o de existencia posible es aquel en el que la atribución del predicado al sujeto vale solo como posible. Y aquí la categoría que me permite generar juicios, pronunciar juicios problemáticos, es la categoría de posibilidad o imposibilidad. Porque aquí lo único que necesito es no contradecirme, o bien posibilidad, o bien imposibilidad, caer en contradicción. Entonces, por ejemplo, la atribución del predicado al sujeto vale solamente como posible. A puede ser B. A puede ser B. En cambio, en los asertóricos, tengo un paso más. En esta relación del valor de la cópula con el pensamiento en general. Tengo algo diferente que en lo problemático. Cuando yo tengo un juicio asertórico, ¿qué tengo? Tengo un juicio verdadero que no necesariamente es verdadero, que bien podría ser falso. Entonces, si acá yo digo A puede ser B, acá digo A es probablemente B. Y aquí la categoría no es la de realidad, porque esta se mueve en una esfera de un contenido de conceptos. La realidad nos dice los atributos que forman a un concepto. Aquí lo que yo tengo es existencia, no existencia. Y se los pongo con las palabras de Kant, Dasein, Nichtsein.
Existencia, no existencia. A es probablemente B. Juicios asertóricos. A ver, voy a poner un ejemplo. En esta enfermedad tan grave que está padeciendo la humanidad completa, en esta pandemia global, al principio de la pandemia, algunos médicos decían, es posible que estemos ante un virus nuevo. Y un poco más adelante dijeron, no, no nada más es posible, es probable que estemos ante un nuevo virus. Y ahorita estamos frente a un juicio, podemos decir, apodíctico. Pasemos a este último. Problemáticos, asertóricos, apodícticos. Problemáticos, aquellos cuya existencia es posible. Asertóricos, aquellos cuya existencia es real. Y apodícticos, aquellos cuya existencia es necesaria. Y dice Kant que si aquí era posibilidad e imposibilidad, si acá era existencia, no existencia, aquí tenemos necesidad, contingencia. Y podemos decir A es necesariamente B. Por ejemplo, A puede ser B, A es probablemente B, A es necesariamente B. Y como ejemplo, los diámetros de una circunferencia son necesariamente iguales. O podríamos decir, si quieres esta cosa, tienes que hacer aquella otra. Porque podríamos decir, aquí tenemos un imperativo, si quieres tal y cual, haz esto y aquello. Aquí tenemos un imperativo hipotético. No confundamos juicios con imperativos. Aquí tenemos, si quieres tal y cual, tienes que hacer esto y aquello. Si quieres no ser pobre en la vejez, tienes que ahorrar en la juventud. Como dice Kant en el ejemplo. Pero alguien podría decir, bueno, a mí no me importa ser pobre en la vejez. Puede ser un imperativo hipotético y sin embargo tener un juicio apodíctico. Si quieres no pasar estrecheces en la vejez, tienes que ahorrar en la juventud. Si no quieres tener cáncer de pulmón, tienes que dejar de fumar. Por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de necesidad, contingencia. O bien, todo cuanto ocurre está determinado por su causa. Necesidad. Existe necesariamente. Entonces, vamos casi llegando a la mitad de la hora y media, porque después quiero dar lugar a preguntas. Entonces, fíjense aquí, vamos a distinguir entre realidad y existencia. Entre realidad, la categoría de realidad, que es una de las categorías que corresponden a la cualidad de los juicios, y la categoría de existencia, que es una de las categorías que corresponden a la modalidad de los juicios. Realidad no significa existencia. La palabra alemana es Realität para esta, y para existencia es una palabra
Wirklich o Wirklichkeit. Bien podría ser hasta aquí, wirklich y Keit no tenerlo. Realidad, ¿qué significa? Significa una categoría de cualidad que se refiere a qué es algo. ¿A qué es algo? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en la ladera de un montecito, en la ladera de una colina, y que yo veo que allá arriba hay algo que viene rodando por la ladera. Yo veo que hay algo que viene rodando, pero yo no sé qué es lo que viene rodando. Si es una piedra, si es un tronco, si es una persona, no sé qué es, pero sí sé que hay algo que viene rodando. La realidad se refiere al qué es la cosa. Es decir, realidad designa los contenidos que forman una noción o un concepto. Aquí, en realidad, nos estamos moviendo en el ámbito del puro pensamiento. Realidad es el contenido objetivo de un concepto. Realidad son los atributos positivos que conforman un concepto. Las notas constitutivas de un concepto. Por ejemplo, yo podría decir, las notas constitutivas de Pegaso es caballo y pájaro. En cambio, cuando yo hablo de Wirklichkeit, cuando yo hablo de existencia, cuando yo hablo de Dasein, Nichtsein, cuando yo hablo de existencia, estoy en el ámbito de las realidades objetivas, no de las realidades mentales. Estoy diciendo que la existencia no es una cualidad. La existencia no es una cualidad. La existencia no es una nota más de las notas constitutivas de un concepto. La existencia no es una cualidad. La existencia, estoy diciendo aquí, que la existencia, Wirklichkeit, es que la afirmación existencial voy más allá del mero concepto. Por ejemplo, en alemán, cuando tú dices una cosa muy increíble, una cosa así inverosímil, se lo estás contando a alguien, te dice la otra persona, ¿Wirklich? ¿Wirklich? Como diciendo, ¿de veras? ¿De veras? Es decir, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿A poco de veras? ¿Wirklich? Aquí, ¿en qué ámbito estamos? Estamos en el ámbito de la percepción. Yo no puedo decir Wirklich si yo no tuve percepción. Es decir, que para Kant, existencia está vinculada a percepción. Para hablar de una experiencia realmente existente, necesito de la percepción. Para hablar de la experiencia de un ser que realmente existe, que verdaderamente existe, yo tengo que tener percepción. Entonces, aquí tenía yo nada más unas pequeñas
observaciones de carácter terminológico. Aquí el ámbito del pensamiento puro, ya lo expliqué, es el ámbito de los contenidos conceptuales. Aquí, apodíctico, es decir, los juicios que son necesariamente verdaderos. Apodíctico significa lógicamente necesario, es decir, que no admite contradicción. Y veamos todavía un poquito más esta diferencia entre realidad y existencia. Sigamos con estas flechas que tengo yo desarrolladas hacia acá, más acá. Realidad, Realität y Wirklichkeit. En cuanto noción, la realidad es una categoría o concepto puro del entendimiento correspondiente a la cualidad. Es decir, esta es la realidad puesta por el agente. La realidad que puso el agente al vincular al sujeto con el predicado. Por eso es que es una realidad nada más lógica, porque la gente no alcanza a poner más realidad que la de su pensamiento. El agente no es un ser creador, a no ser que yo piense que soy Dios y que el mundo es Dios y que yo soy el mundo y que estoy en un panteísmo, como Spinoza o como Hegel. Pero si no estoy en ese caso, hay una diferencia entre realidad y Wirklichkeit. Aquí, si hay una diferencia, Wirklichkeit está en el ámbito de las realidades objetivas. La existencia no es una cualidad porque en la afirmación existencial voy más allá del mero concepto. La existencia es el ámbito de la percepción. Por último, digamos una pequeña palabra más sobre esto que tenemos marcado aquí como juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Es decir, como juicios en los que hablamos de existencia posible, existencia real o existencia necesaria. ¿Sí? Y digamos, por último, para ya terminar, existencia posible es lo que corresponde a las condiciones formales de la experiencia. Y estas condiciones formales son intuiciones y conceptos. Eso es posible, existencia posible. Lo que corresponde a las condiciones formales, es decir, a intuiciones y conceptos. Existencia real es lo que corresponde a las condiciones materiales de la experiencia. Es decir, lo que concuerda con una percepción, con una sensación, con una percepción. Y necesario, existencia necesaria, es aquello cuyo nexo con lo real está determinado por las condiciones generales de la experiencia. ¿Cuáles son las condiciones generales de la experiencia? Los principios constitutivos del conocimiento. Esas son las condiciones generales de la experiencia. Los principios constitutivos del entendimiento. Por eso es que la analítica se divide en analítica de los conceptos y analítica de los principios. Existencia necesaria
es lo que concuerda con las condiciones generales de la experiencia. Es decir, con los principios constitutivos y los principios regulativos del conocimiento en general. Bueno, aquí todavía tengo unas pequeñas aclaraciones más que creo que si quieren las podemos leer, pero a lo largo de la exposición ya las he estado diciendo. Realidad igual a Wirklichkeit o Realität, existencia igual a Dasein, existence. Apodíctico, del latín apodícticos y del griego apodeitikos, demostración. Significa demostrativo o convincente o lo que no admite contradicción. Apodíctico significa imposibilidad de que algo no sea, de que P no sea, de que A no sea B, por ejemplo. Necesidad de que S sea P o imposibilidad de que S no sea P. Y por último, un juicio apodíctico es un juicio diferente a los juicios asertóricos y a los de realidad y a los juicios problemáticos o de contingencia. ¿Dudas o preguntas? Yo sé que la clase de hoy, si la estética les pareció densa, esta clase, pues a lo mejor les va a parecer todavía más densa. Y hemos apenas empezado con la deducción metafísica de las categorías, esta parte. Lo que vamos a procurar hacer la próxima semana es desarrollar la deducción trascendental. ¿Qué horas tienen por allí? 1:35. Son la 1:36. Ajá, entonces sí tengo lugar para preguntas y dudas y todo lo que me quieran comentar. Por ejemplo, la existencia necesaria Ajá, es, por ejemplo, cuando decimos que tiene que existir algo como la materia oscura, que aunque no lo hayamos todavía experimentado o no sé, pero por las condiciones materiales que sí conocemos, ¿es necesario que exista? a ver, tú dijiste, cuando hablamos de una existencia necesaria, repítemelo por favor. Cuando hablamos de una existencia necesaria, por ejemplo, la de la materia oscura, es porque debe concordar con el resto de condiciones que ha establecido la física. ¿Dijiste así? ¿Te entendí correctamente así? Ajá, o sea, digamos, ajá, exacto. Es que, digamos, no surge de una observación como tal, sino Ajá, más bien de una correlación con lo, digamos, con lo que ya está, con lo que ya conocemos. ajá. Sí, a ver, porque, por ejemplo, decimos de la materia oscura que, por ejemplo, se comporta según las leyes de la gravitación de Newton, ¿no? Aunque no se vea. Sí, tengo entendido que sí obedece a Newton, o sea, Sí, concuerda con Newton. concuerda. Ajá. Y que llegamos a ella, eh, que concuerda, entonces, si concuerda, está de acuerdo con las condiciones formales, es decir, espacio-tiempo y conceptos.
está de acuerdo con las condiciones materiales. Algún tipo de percepción o de sensación tenemos. Por ejemplo, que el espacio-tiempo se curvea allí donde está esa concentración de materia oscura. Y por último, que tenemos percepción de que se ha modificado el espacio-tiempo allí. Hay allí una sensación. Y por último, concuerda con los principios constitutivos y los principios regulativos del conocimiento en general. Entonces, yo puedo decir, existen necesariamente. La teoría de las supercuerdas. ¿Alguien puede decir alguna palabra? Porque si no, voy a hacer como yo les dije el otro día, les voy a echar un raid y alguien los va a dejar hasta donde quieren llegar. ¿Alguien sabe algo sobre las supercuerdas? ¿No? Bueno, pues entonces voy a dejar para una tarea para todos, que todo el mundo va a investigarme algo sobre qué es esa teoría. Porque si ustedes me van a decir, si es una teoría, estaríamos moviéndonos aquí, en una existencia posible. La materia negra no estaría, según nos hace ver Rodrigo, no estaría aquí, en el de una existencia posible, sino que estaría acá. Eso existe necesariamente, porque concuerda con las condiciones generales de la experiencia. Y ya antes pasó por las condiciones materiales y antes por las formales. Pasó de lo posible a lo probable y a lo necesario. Es posible que fulano de tal haya sido el asesino, dice el investigador. Es posible. En las novelas de ficción, y parece que estuviéramos así nosotros en estos momentos en la analítica trascendental en una novela así, ¿verdad? Es posible que fulano de tal sea el asesino. Y sigue investigando aquel investigador y dice, es probable que fulano de tal haya sido el asesino. Y sigue investigando y dice, fulano de tal, a fuerza, necesariamente fue el asesino. Pasando a un ejemplo muchísimo más simple de aquel que nos decía Rodrigo y que yo les propongo que me digan, que me pongan cualquier otro ejemplo, no tiene que ser por fuerza el de las supercuerdas, el de la teoría de las supercuerdas o la teoría del todo. Ya estamos entrando a la física y vamos a ver que esta teoría sobre el pensamiento no está vinculada y haciendo posible única y exclusivamente a la física de Newton. Ya verán. Entonces ustedes me van a decir, ¿que no hay más juicios que estos? ¿Que a poco la lógica no ha encontrado más tipos de juicios que estos 12 tipos de juicios? Esa es otra tarea que igualmente voy a dejar para ustedes. ¿Alguien está tomando lógica ahorita? ¿O alguien? ¿No? No. Nadie está tomando. Bueno, ¿alguien tiene contacto con Yolanda, con Asunción, con Max, con los que llevan enseñándonos lógica allí en filosofía en la licenciatura? Sí, ¿Cómo? sí. ¿Sí? ¿Tienen contacto? Como para preguntarle, oye Max, oye Asunción, oye Yolanda, ¿cómo ves revísate esta tabla? Juicios universales, particulares, singulares, afirmativos, negativos, infinitos, categóricos, hipotéticos, disyuntivos,
de existencia posible o no posible, de existencia real o no real, de existencia necesaria o no necesaria. Estoy pensando, por ejemplo, en las lógicas modales. Bueno, entonces, simplemente diríamos, sea o no cerrada la tabla que Kant propone de los juicios y de las categorías en la analítica trascendental, sea o no cerrada la tabla, sea o no conclusa la tabla, lo cierto es que sí trabaja nuestro entendimiento formulando juicios y mediante conceptos generadores de esos juicios. Eso, pues eso sigue siendo verdad. Aunque la tabla se pudiera, pues, ampliar. ¿Dudas o preguntas? Nadie. Bueno, entonces voy a dejar que su mente se despeje de tanta cosa que les dije esta mañana, a decirles que pronto voy a subir esto para que lo vuelvan a leer y a releer, que se vayan a las pestañas de Historia de la Filosofía 7, porque allí tienen lecturas de introducción, que se vayan a los lugares que yo he citado de la crítica de la razón pura, y pues que nos vemos el jueves para empezar con la deducción trascendental. ¿Sí? El martes, ¿no? ¡Ay, de veras! Hoy es jueves, sí es cierto. Ay, es que créanme que con esto de que está uno encerrado, se me van los nombres de los días y los números de los días, ¿eh? Para mí, parejo, todo es igual. Perdón. El martes, sí. Bueno, pues me da gusto saludarlos. Ya saben que estoy a su disposición. Cualquier duda o pregunta, yo siempre contesto los correos, siempre contesto los WhatsApps. Pónganse a leer, pónganse a estudiar y que adelanten mucho y también que tengan un bonito fin de semana. ¿Sí? Pues nos vemos. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias.